Capítulo 19. Desde mi mismo cielo. Cuando mi padre llegó aquella noche en la bodega de Crusoe, encontré un mensaje esperando, un garabato en inglés perfecto de vigilante. La palabra urgencia era lo suficiente clara y mi madre se saltó un ritual. Mantenió tomarse un primer café contemplando las vidas, injerado en una hielera robusta, cruces blancas, abrió la sensación de una bodega reservada, jurisdicciones públicas y encender la luz del techo. Localizó el teléfono detrás de mostrar de una manera marco de número de Pensilvania y hubo respuesta. Luego llamó al operador de Pensilvania y pidió luego del doctor Askin Ching. Si respondió una runa, Ray y yo hemos visto una ambulancia, hacemos unas horas delante de la casa, imaginó esto, todos los hospitales, quien enfermó, su madre tal vez, pero ella vio la nota que había de su madre, lo que había telefoneado, era uno de los niños, Hal, le haría desgracia de runa, colgó, cogió y pensando que era el teléfono roco, lo sacó debajo de mostrar, llevándose con el montón de hojas de colores que repartían los clientes amarillo, limón, chardonnay, joven pasijo, subijón blanco que llevaron y se desparramaron, no por sus pies. Lo general había temblado lo que había cogido el empleo y ahora le dio gracias por aquello. Después de ella llamaba a lo único que podía pensar en los hombres de los hospitales locales, de modo que llamó a aquello que lo había llevado precipitadamente a sus hijos pequeños, con el acceso explicable, la fiebre o posibles huesos rotos, causas de caídas en el mismo hospital donde yo era una, había llevado a Bluky a todo recorrer. Le dijeron, ingresa un tal Jihad Salmon en urgencias, y cuando aquí puede decirme qué ha pasado, qué relación tiene el señor Salmon. Ella dijo con palabras que llevaba el año sin pronunciar, soy su mujer, ha tenido un infarto. Ella colgó, se sentó alfombrillas del caucho, cochó y cubrió en el suelo al lado de los empleados. Se quedó allí sentada. Al llegar la gente repartió las extrañas palabras, marido de infarto. Cuando más tarde abrió los ojos se encontraba la furgoneta vigilante y un hombre callado casi nunca abandona el establecimiento. La llevaba a toda la velocidad al aeropuerto internacional de San Francisco. Ella compró un billete y vio un avión que alcanzaba en otro vuelo. Chicago dejaría por final Filadelfia. Mientras el avión ganaba altura y era rodeado por las nubes, mi madre oyó vagamente las melodías timbres que indicaban tripulación por hacer preparar el íntimo de Cadio pasar en el lugar donde los viajeros se acercaban. Piedra bodega detrás de cual guardaba los barriles de roble vacíos en lugar de los hombres. A menudo sentaba allí dentro una refugiarse. El sol visualizó a mi padre allí sentado teniendo la taza Juan rota. Cuando aterrizó en Chicago era una esperaba en 2 horas, cuando por delante cerró suficiente para comprar un cepillo de dientes y un paquete de cigarros y para llamar al hospital. Esta vez pregunta como la abuela Lini. Madre dijo, estoy en Chicago por allá. Ahí, gracias, dijo mi abuela. Volví a llamar a Bruce y me dijeron que había salido hacia el aeropuerto. ¿Cómo estás? Preguntó por mí. ¿Están los niños? Y ya Samuel iba a llamarte a decir, Samuel ha perdido. Eli se acerca a casa, estupendo, dijo mi madre. Abigail notó la vigilación que era un poco habitual. Jack también preguntó por Susie. Encendió un cigarrillo tan pronto que salió terminal de off. Y un grupo de estudiantes pasó al trope de su lado, pequeños bolsas de viaje, instrumentos musicales, cada brillante amarilla, lateralmente el estuche de uno Omete Patrius. En la Chicago hacía un bochorno húmedo y el humo del cochones y aparatos doble fila intoxicada cargando. Su fumó un cigarro en un tiempo récord, encendiendo otro en un brazo, doblando un pecho extendido, en una exclamación como uniforme, en un vaquero gastando pero limpio en una camiseta de color anaranjado, rápido de bodega de cruce, bordando en una encima en el bolsillo. Esta morena en la que hacía unos ojos color azul pálido, parecía aún más azules que había llevado el pelo recogido en una coleta. Yo veía casualmente cerca de las orejas y las sienes, ella aferrada a todos lados de un reloj de arena, preguntando cómo era posible el tiempo que había pasado, solo pensando gravitacionalmente,
gritó cuando pegó tiras de ella detrás. Es un habitante tirando la conciencia del matrimonio. Un infarto, un pie de la determina que llevó en la mano del bolsillo de los vaqueros, donde guardaba la billetera masculina que había empleado en empezar a trabajar crucemente porque era sencillo que preocuparse que dejar el bolso debajo mostrando arrojo de cigarro de carril en los taxis. Se volvió a sentarse a bordo de un cuadro hormigado dentro de él cuando creía malas hierbas tristes árbol joven asfixiado en el humo de los tubos del escape. La billetera llevaba fotos mirando todos los días, pero había una que guardaba en redes de comportamientos destinado a una tarjeta de crédito. Era la misma en una caja de pruebas de comisaría, la misma Ray. Había guardado en el libro de poesía india la madre la foto que había llegado en las periodísticas pareció una hoja volante de la policía y los buzones. Después de 8 años, incluso mi madre en la fotografía impresionantemente de la celebridad. La había visto tantas veces que yo había quedado cuidadosamente sepultado dentro de ella. Nunca había tenido mejillas tan acidosas como los ojos azules. Sacó la foto, sostuvo arriba ligeramente en la mano. Siempre había recordado cómo nostalgia mis dientes las pequeñas rodeaba haciendo lo que había sido enferme creer que yo había prometido madre sonreír. Oreja a oreja. De la foto de ese año me había dado tanta vergüenza esa delante fotografía que apenas he logrado sonreír en la oyó como los altavoces exteriores que anunciaban el vuelo de los Helen se levantó al volverse. Mi pequeño árbol se creía con dificultad, dejó mi foto apoyar contra el tronco y se apresuraba a cruzar la puerta automáticamente en el fión de la finalidad que se sentó como el centro de la vida de 3 asientos y no pude evitar que si hubiera sido mi madre que viajaba a los asientos de cada lado. Habría estado ocupado uno que Leslie y el otro que Brookie, pero era mi madre definiéndome determinado el momento que había dejado. Solo no podía reclamar era derecho y privilegio después de haber sido asustado cuando las vidas durante media hora sabía que ser madre era una vocación que muchas jóvenes señoras desean. Sin embargo, mi madre nunca había en ello. Se había castigado de la manera más horrible e imaginable, pero era haberse deseado. La observé dentro de un avión y envié un deseo hacia las nubes por libertad. Cada vez lo pensaba en un cuerpo en el terror lo que aguardar. Pensaba lo menos que había aliviado a las azafatas. Le dijeron una pequeña almohada azul y durmió. Cuando ella una afiñalada en el avión rodó una pista de aterrizaje, ella se recordó dónde estaba y caño era, repasó rápidamente qué diría cuando diría a sus hijos de su madre cuando te detuvieron por fin como unas sacudidas rindió el centro únicamente bajar el avión. Apenas sus hijos esperaban el final de la larga. En los años transcurridos se había vuelto angulosa, había desaparecido todos los rastros de grasa de su cuerpo. Al lado de ella vio un chico que parecía hermano gemelo, un poco más formido. Samuel ella miraba tanto fijamente como sostenía la mirada, de tal como al principio ni siquiera el niño que rechuzó sentado en el brazo de una fila de asientos en la sala. Es justo de acercar porque todos los pacientes suspendió en el móvil. Los primeros instantes como supiera quedando atrapados en una gelatina viscosa. En lo que podía liberarlo de movimiento, ella lo vio hecho andar rápidamente, enloqueció un mensaje de la majopanía en el aeropuerto. Veía a otros pasajeros paseando corriendo por su lado. Eran recibidos por normalidad. Fue un año de entrada de un uniforme. Un tiempo reparó año 1994 en el campo de Wikipedia. Ella traía años de mejilla, recordando las piernas gruesas de todo aquello que se había librado de sus hijas. Le había tocado a su hijo. Estaba fuera muchos años, tiempos, ¿cómo recuperaría? Mi madre había cantado como Alicia, yo habría sido unas 73 pasos había conseguido durante casi 7 años. Le había asustado. Cuando mi hermana quería hablar conmigo, mi madre miró a mi hermana e hizo regresar a golpe 38 años y separaba a la niña solitaria del campo de Winnicott. Leslie dijo, Leslie quedaba mirando, sabía que puesto pie, pero primero se miró a los zapatos, luego a la ventana, encima del hombro hacia donde los aviones aparcados parecían sus pasajes cordoneando cuando envueltos preguntó a mi madre, mi hermana había promocionado la palabra, que había quedado inmóvil, que dejaba un justo jabonoso, extrañó la boca, me temó con esa mejor forma de Samuel. Y esa frase larga que había dicho alguien y mi madre se sintió desproporcionada, agradecida. Bla, dijo ella, prometí la expresión que podría, siendo que era una ni siquiera, que afuera de él volvió cabeza bruscamente ella ni Blue. Dijo rápidamente en voz baja, ella miró a la orden, quería preguntar dónde estaban sus anillos. Vamos, preguntó Samuel. Los cuatro se metieron largo un túnel atoqueteando.
que llevarían de la puerta terminal principal se dirigían en la carroza de la que recorría equipaje cuando mi madre dijo: no he traído equipaje, esperando a pelotondos, mientras Samuel buscaba los indicadores que cotejaran del nuevo aparecimiento. Mamá volvió a intentar a mi hermana. Mentí, dijo mi papá antes que Leslie dijera nada más. Se miraron. Ese cable teniendo entre juro que vi que algo como trataba se dirigía asomando de las fauces de la serpiente del secreto. Hemos subir como las escaleras mecánicas, dijo Samuel. Luego de cruzar la pasarela de arriba aparecimiento, llamó a Bluky, que se había alejado de un grupo de guardias. Seguridad del aeropuerto nunca se había dejado a traer uniformes. Estaba en la autopista. Cuando Leslie volvió a hablar, Brooke no lo dejaba hablar. Papá, su edad. Mi madre se volvió un asentamiento a tratar de alejar, mirando a Brooke tratando de sonreír. Mi madre se quedó inmóvil en el coche, ebrio de odio, de tentación. Un revuelto de Río Grande de cruzar de nada. Blue dijo, acordándose justo al tiempo diminutivo: puedes, mírame, furiosa, encima del asiento volcando. Ella fue una colada. Finalmente mi madre se volvió hacia adelante, hacia Leslie y mi hermano. Oyeron los ruidos del asiento del pasajero. Ella esforzaba en contener pequeños pitidos y sollando algo, pero es un sillón de lágrimas habría influido todas las días, todas las semanas, todas las noches. Había ido incrumando todas las niño, todos los días, toda la semana, todos los años había acumulado después subterráneo, profundando este niño 4 años, estallando durante el duro corazón. Todos lo sentiremos mejor después de que Salmon dijo Samuel, y acto siguiente que seguía el policía soportando, inclinó hacia el salpicadero y puso el radio. Era el mismo hospital que ella se hospedaba en la mitad hacía 8 años. Una plata diferente pintaba otro color, pero al recorrer el pasillo sintió la envoltura que había hecho. La presión del cuerpo era la pared. Obtuvo una espalda, tocó. Ella quería hundir y volver a California, a su tranquila existencia, trabajo entre desconocidos, escondiéndose en los peligros troncos de pétalos tropicales, salvo otras tantas plantas, personas extrañas. Los tobillos zapatos, acordando de su madre que vio en el pasillo, los trajeron envuelta al presente de las muchas cosas que se había perdido. Irse tan lejos, algo corriente como los pies de su madre, su solidez y su sentido del humor. Unos pies 70 años en unos zapatos ridículamente incómodos, pero cuando ella entró en la habitación de los demás, su hijo y su madre desaparecieron. Mi madre tenía los ojos débiles, pero abrió parpadeando cuando oyó entrar lo que salía tubos y cables de la muñeca. Hombre, su cabeza se veía muy frágil sobre la pequeña almohada. Cuando ella escogió la mano, llorando en silencio, dejando que las lágrimas brotaran libremente. Hola, ojos del océano, dijo él. Ella sintió un hombre derrotando el despecho y era su marido. Mi chica, exclamó profundamente. Ya ves cómo hemos hecho falta para ver volver. Merecía la pena, dijo ella. Solidaridad con suavidad. Tendremos que verlo, dijo él. Verlos juntos era como tener creencia hecha realidad. Mi padre veía luces tremónelas como motas de colores de ojos de mi madre, cosas que aferrarse como en contorno de madera hasta tablones rotos como barco que había estrellado hacía tiempo contra los más grandes en él y se había hundido en el resto que le había quedado. Trató levantar en una toca mejilla de mi madre, pero estaba demasiado débil. Ella se acercó más, el apoyo de la mejilla en su palma. Mi abuela sabía moverse de ruidos en puntitas de la habitación. Al reanudar el paso normal cercano a la sala esperada, tuvo una enfermera. Traía un mensaje de Jack Salmon de la habitación 582. No lo visitó nunca, pero consistía en el nombre de Lem Ferman. Vendré a verlo pronto, lo que sea rápidamente recuperación. Ella dobló la nota pulcramente antes de encontrarse con Leslie y Blue Cage, que había ido a reunirse con Samuel en la sala de espera. Abrió un bolso y lo dejó entre su polvadera y peine.